Tipo de ecografía, parámetros o lineamientos ecográficos. Vemos un feto en esta imagen ecográfica donde reportan hueso nasal, translucencia nucal y una imagen acompañante de 3D 4D y se hace un informe de tipo ecografía genética, según consta en el título, y una conclusión que dice gestación única de 13 semanas, 2 días por biometría, bajo riesgo de cromosomopatía. Esta paciente en su segunda evaluación, a las 22 semanas, se constata una cardiopatía, transposición de grandes vasos y posteriormente se realiza un cariotipo y se confirma una trisomía. Posteriormente al nacimiento fallece con los rótulos de cardiopatía y cromosomopatía. La paciente nos pregunta, ¿y cómo fue? Si tuvo una evaluación genética donde le dijeron que la posibilidad de cromosomopatías era baja y no había ningún indicador de ese desenlace. Revisamos lo informado, lo reportado y buscamos lo que vemos acá, la biometría, la translucencia nucal 1.89, ductus venoso 1.02, reportado normal, el LCN, vemos placenta, cordón umbilical, el ponderado, el líquido amniótico y no vemos algunos aspectos, como por ejemplo el estado anatómico, no hay una descripción de la anatomía. Y la pregunta surge pues entonces, esta nueva pirámide que postula que hay evaluaciones de impacto empezando en el primer trimestre a través de una evaluación ecográfica como base principal de la nueva pirámide invertida de control prenatal, entonces no impacta favorablemente como se ha mostrado en diversos ámbitos donde ha surgido esta información. ¿Qué representa una ecografía estándar? Pues aquella básica, primaria, del primer nivel, la rutinaria, la no compleja, versus aquella que es la limitada, es decir, aquella para un fin específico, como por ejemplo, doctor, mírale lila, por favor, doctor, posición, o vea la presentación, o mírame simplemente la translucencia nucal, por favor, mírame la translucencia nucal, específicamente ilimitada para ese marcador o ese parámetro. Versus la especializada, que implica desarrollo mayor de la información, un mayor acceso al feto y que implica además una capacitación, una certificación de ese evaluador, experiencia de ese evaluador y con capacidad adicional de explicarse los hallazgos, de explicar a la paciente ese hallazgo o de explicar al médico tratante ese hallazgo. Es decir, hay una diferencia establecida en esos aspectos. Al final, se establecen tipos de ecografía en base al nivel del detalle, a la información que suministra y a la capacitación del evaluador, porque no solamente vamos a dar biometría fetal y el estado de los anexos, líquido, placenta, ubicación fetal, sino a buscar anatomía, marcadores de algún signo, función y hemodinámica, predicción, prevención, pronóstico, detección, diagnóstico, seguimiento, manejo. Permite dar terapia y cirugía fetal y permite sobre todo prever riesgos, predecirlos y evitar esos daños futuros a través de las evaluaciones ecográficas. Nosotros, el año 2019, hablo del Servicio de Medicina Fetal del Instituto, compilamos estos parámetros ya descritos en diversas publicaciones y establecimos una información que permitía discernir entre una ecografía estándar versus una especializada, como por ejemplo, acá en el tipo del primer trimestre. Una ecografía obstétrica básica, la edad era semejante, pero la información era muy diferente, versus a una ecografía de tipo especializado y una ecografía especializada inicial, es decir, una del tercer nivel que no es totalmente lo máximo en evaluación. Es una ecografía de tamizaje, es decir, una ecografía genética, lo que para otros países le llaman el nuclear scan, o simplemente le llaman ecografía del primer trimestre, porque ya para ellos la ecografía estándar o básica ya no es realizada. La ecografía del primer trimestre debe implicar una serie de características diferentes a la ecografía del primer trimestre básica o estándar. ¿Qué implica? Pues implica hacer una evaluación de criterios diferentes como marcadores de cromosomopatía, pero sobre todo la evaluación anatómica más global con mayor detalle y con un múltiple abordaje que permita no solamente usar el modo 2D o M, sino también agregar otro modo de imagen para realizar las evaluaciones de los diferentes componentes de ese tipo de ecografía. La diferencia en el tiempo es obvia, de 15 minutos a un promedio de unos 30 minutos, que implica hacer una ecografía de este tipo, como promedio, porque hay unos márgenes que son más amplios. ¿Sí? Esta información es en modo de escalera, por niveles. Lo más básico que puede obtenerse a través de una ecografía es la biometría o la predicción de la edad gestacional. Conforme avancemos a dar mayor información como detección precoz de malformaciones, o riesgo de síndromes cromosómicos o genéticos, o riesgo de preeclampsia, a través de evaluaciones como arterias uterinas, podemos pues tornar de mucha mayor complejidad una ecografía. Ahora, me dice, doctor, pero una ecografía estándar no puede detectar una anencefalia, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, la respuesta no es así. Una ecografía estándar obliga a una evaluación básica del feto. Por eso, implica que conozcamos la anatomía básica del primer trimestre, porque estas estructuras de holoprosencefalia, anencefalia, onfalocele, gastrosquisis, hidrofetal, con un edema cutáneo difuso, como vemos en la imagen, o defectos del tallo corporal que son groseras de las malformaciones, es inconcebible que no pueda ser detectada por una ecografía estándar. Y es que en realidad
en muchos ámbitos y muchas pacientes se le realiza ecografías en el primer trimestre que no cumplen ni siquiera los criterios de ecografía básica. Es decir, son menos que una evaluación básica. Y esa es una realidad que podemos cambiar conociendo que hay diferencia entre uno y otro tipo de ecografía para dar información como la que vamos a dar a través de los tamizajes. Las imágenes que vemos son imágenes de anormalidad, pero en situaciones de anormalidad o de tamizaje vamos a encontrar que vamos a ver alteración en alguno de esos componentes. Así, vamos a tener que conocer también que en el segundo y tercer trimestre también hay diferencias en los tipos de ecografía. La básica o estándar, que da una información, como vemos a la izquierda, principalmente biométrica y anatomía básica, con un tiempo de 20 minutos, versus la ecografía que le llamamos un poco en otros ámbitos ecografía morfológica, con mayor información, con marcadores de cromosomopatías, con evaluación detallada del órgano fetal, y con obviamente un mayor tiempo de evaluación también de arterias uterinas en estos tiempos que ya se usa la información de la pirámide. Y respecto a la evaluación anatómica, ¿es lo mismo un estándar que una detallada? Pues no, no es lo mismo. Por ende, si nosotros queremos realizar una evaluación en el segundo trimestre y solamente le hacemos la biometría y solamente vemos la OL del cerebro y solamente vemos la presencia de algunos órganos, eso no es una evaluación morfológica detallada, eso es una evaluación estándar, básica, primaria o de primer nivel. Entonces, la evaluación detallada, ¿qué implicará? Pues evaluar todas estas características como estamos viendo en esta imagen, en el lado derecho. Igual, a nivel de columna, extremidades genitales, dar mayor información que un examen básico o estándar. Es decir, la ecografía que quizá solemos hacer con el rótulo de morfológica, solamente dando una información muy superficial, muy minúscula, es la evaluación rutinaria del segundo trimestre que propugnan entidades como la ISUOG, por ejemplo, para las poblaciones con menores accesos al desarrollo científico, como África, Haití o otros países donde no hay evaluadores. Y la ecografía, que tiene mayor grado de información, es aquella que contempla la evaluación detallada del organismo fetal, lo cual no solemos dar en algunas veces en instituciones de alta complejidad en evaluación fetal. Entonces, tenemos que conocer que existen esos tipos de evaluación para nosotros migrar paulatinamente y ansiar hacia una evaluación acorde al nivel de complejidad en los ámbitos o instituciones en la que estamos. También tenemos a la ecografía Doppler. La ecografía Doppler no solamente es medición del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, eso no es así. Que se venga haciendo eso rutinariamente como ecografía Doppler, eso es otra cosa. Pero los criterios o parámetros de realización de este tipo de ecografía implican un nivel superior de evaluación. Es decir, que ya ha abordado la biometría, la anatomía, el estado, el entorno fetal y le ha agregado una evaluación Doppler. Pero no es transformar una evaluación en solamente medición de 1 o 2 vasos e informar que el bebé está vivo en posición cefálica y con Doppler de umbilical y cerebral normal, que eso implica pues menos de, creo, de 1 minuto, de 2 minutos de evaluación. Entonces una ecografía Doppler no puede ser informada o evaluada o concebida en esa forma, sino en un nivel con mayor grado de información, es decir, incluye lo estándar, incluye lo morfológico e incluye un nivel de evaluación hemodinámica o ya sea funcional de los diversos territorios fetales. Igual, la neurosonografía, cuando queremos restringirnos a un órgano específico como un cerebro, por ejemplo, o un sistema nervioso central, en estado de anormalidad, eso podría implicar un tiempo que se va a informar conforme se encuentre el feto. El feto no es solamente anomalía cerebral, sino es una anomalía cerebral en un feto que tiene tales características biométricas, antropomórficas o ponderales o hemodinámicas o en su bienestar. Es decir, una información mucho más integrada. Conforme el nivel de ecografía es más complejo, la información que suministre debería ser más integrada y más incluyente de las condiciones fetales y su entorno. Así, estos tipos de ecografía que ya están ampliamente definidos, estándar, limitada y especializada, implican diferencias en relación a la complejidad y parámetros de evaluación, desde migrar de un estado de información biométrica, ponderal, actividad, latido, hacia progresivamente mayor información, mayor integración, hasta un carácter subespecializado de las estructuras, malformaciones o complicaciones materno-fetales. Ese proceso es un proceso que implica algunos cambios en nuestra formación y hacer lo posible porque nuestras pacientes tengan acceso cada vez más a una evaluación de tipo especializada, aquella que en el mundo desarrollado se está mostrando que impacta en la salud materno-perinatal. Definamos qué tipo de ecografía es.